Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos empezando un nuevo mes y cada vez que inicia un nuevo mes, también inicia un nuevo tema. Y tenemos para esta oportunidad la temática general que veremos durante todo el mes es viviendo en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice que eh, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y el tema para el día de hoy, este primer día de mes, es conociendo la voluntad de Dios. O sea, para poder vivir en la voluntad de Dios hay que conocerla. Y tenemos Romanos 12:2 en la nueva versión internacional, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De esta manera entonces damos inicio a este tema, cuyo propósito es enseñar que conocer la voluntad de Dios no es un misterio inalcanzable, sino una realidad práctica que se revela cuando hay una vida transformada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo. ¿Se puede conocer la voluntad de Dios? Mucha gente tiene preguntas alrededor de esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se preguntan muchas personas. La verdad no es una pregunta nueva ni superficial, pero a veces buscamos la voluntad de Dios como si fuera un mapa escondido, cuando en realidad Dios desea revelarla a quienes caminan en obediencia. La palabra voluntad la encontramos en el griego bajo el nombre telema. Significa deseo, plan, intención o propósito de una persona con autoridad. En el contexto bíblico nos va a hablar de el deseo soberano y perfecto de Dios para su creación. Acabamos de leer en Romanos tres características muy interesantes de la voluntad de Dios. La primera es buena, la segunda es agradable, la tercera es perfecta. Cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, de acuerdo al texto bíblico, siempre la voluntad busca el bien de las personas, aunque al principio la persona no lo entiende. Muchas veces mmm, la persona pudiera pensar que no es la voluntad porque de pronto tiene que pasar por algún momento difícil. De pronto viene a nuestra mente el caso de José. Pasó por momentos difíciles, pero Dios tenía un propósito de acuerdo a su voluntad con él. De igual manera Job y muchos hombres de la historia bíblica, pero también muchos en la actualidad. Entonces, la segunda es que la voluntad de Dios es agradable, no solo es buena, sino que es agradable. Esto implica alinearse a ella. Y cuando usted se puede alinear a la voluntad de Dios, esto trae paz, también trae gozo, satisfacción verdadera. El hacer tu voluntad, dice el salmista en el capítulo 40 y el versículo 8, me ha agradado. Y qué bueno, cuando usted ve a Dios agradado, entonces también en su corazón hay esa satisfacción de poder agradar a Dios, porque la voluntad de Dios es buena y es agradable, pero también es perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no tiene errores, aunque no siempre parece lógica, es la mejor opción posible. Hay cosas que a veces hasta parecen locura, pero Dios siempre nos guía por el camino de su voluntad. Y esto en la lógica muchas veces no aplica, porque de acuerdo a la lógica hay una cantidad de cosas que uno pudiera decir, no, pero esto no concuerda, esto no. Pero Dios es así, nos guía, nos lleva por caminos que a veces no entendemos,
pero es la opción mejor, es la opción posible. Qué bueno cuando uno puede llegar y analizar un poco más de cerca la voluntad de Dios. Pero viene una pregunta y es cómo conocer la voluntad de Dios según Romanos 12:2, lo cual acabamos de leer. Lo primero es que no se debe conformar a este siglo. Es interesante eso. A veces nosotros nos podemos conformar a este siglo, a las cosas que hay terrenales. Y aquí se dice es que no se debe adoptar el sistema de valores del mundo. Siempre debemos recordar que hacer la voluntad de Dios nos lleva a una dimensión más alta, mayor. El mundo dice haz lo que sientas, pero Dios dice haz lo que he dicho. Qué diferente cuando uno hace las cosas que le dicta el corazón, como dicen algunos, pero es mejor hacer lo que Dios dice. El apóstol Juan dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí encontramos que hay bendición, hay galardón en el que busca la voluntad de Dios. También se requiere dentro de esta respuesta de cómo hacer la voluntad de Dios. La primera es no conformarse, la segunda es la renovación del entendimiento. Implica cambiar la forma de pensar por medio de la palabra. Dios llega directo al corazón y cuando cambia la manera de pensar, entonces también cambia la manera de actuar. La Biblia es el filtro de decisiones, no la emoción ni la cultura. Por eso debemos dejar que la palabra siempre nos ilumine. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y también hablaremos aquí de la comprobación por experiencia. Comprobar es vivir, experimentar. Solo cuando tú obedeces, comienzas a ver cuán buena es la voluntad de Dios. De otra manera no lo logra porque hay que partir de fe y de una decisión correcta y también de manera oportuna. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, dice en Juan 7:17. Es importante tener en cuenta, y hay una anécdota que nos ayuda a ilustrar, cómo un joven que quería saber si era la voluntad de Dios estudiar medicina, buscó señales, sueños y consejos, pero no oraba ni leía la palabra de Dios. Hasta que un día comprendió que la voluntad de Dios no se revela en la mente confundida, sino en el corazón rendido. Dios no te mostrará el futuro si no obedeces en el presente. Así que ora cada día al Señor diciendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Es interesante. No tomes decisiones importantes sin consultar a Dios en oración y en su palabra. Mucha gente lo ha hecho y ha fracasado. No te conformes con solo ir a la iglesia. Deja que tu mente y tu corazón sean transformados. Esta es la palabra de Dios para este día y esperamos que podamos conocer la voluntad de Dios para que de esta manera aprendamos a vivir en ella. Dios les bendiga a todos.